Vamos a resolver el problema de la prueba de hoy. Aquí tenemos esta ecuación de derivadas parciales de primer orden y su problema de valores iniciales. Vamos a parametrizar la solución utilizando un parámetro S sobre la curva del dato inicial y un parámetro tau sobre las curvas características. El dato inicial lo parametrizamos entonces con una coordenada S y parece, teniendo en cuenta el aspecto que tiene el dato inicial, parece lo más cómodo tomar como coordenada S la X inicial. Entonces, la X inicial es la S, la Y inicial es 0 y la U inicial es h de x, es decir, h de s, y tomamos entonces como tercera coordenada en el espacio la coordenada z, que va a ser el valor de la función u, de la solución de esta ecuación con este dato inicial. Lo primero de todo, escribimos el sistema característico. Para eso hay que leer los coeficientes. El coeficiente a es el que multiplica a la derivada parcial con respecto a x, que es x cuadrado por y. El coeficiente b es el que multiplica a la derivada con respecto a y, que es la unidad. Y lo que queda al otro lado del igual es el coeficiente c, que en este caso es y. Por lo tanto, estamos en una ecuación cuasilineal. Y además no solamente es cuasilineal, sino que también es lineal, porque también es de esta forma, ya que el coeficiente que multiplica a la derivada con respecto a x sería x cuadrado por y, el que multiplica a la derivada con respecto a y sería la unidad, el que multiplica a la u no lo tenemos, con lo cual es 0, y el término inhomogéneo es la y. Bien, entonces lo vamos a resolver como ecuación cuasilineal. Vamos a ver si estos problemas de datos iniciales, que dependen de una función arbitraria h, si tienen solución y si es única. Lo primero de todo, miramos si los coeficientes de la ecuación son de clase c infinito, y lo son porque son polinomios. Vamos a ver si se cumple la condición de transversalidad, es decir, que el dato inicial corte a las curvas características transversalmente. Para ello tenemos que calcular el determinante de la velocidad del dato inicial por la velocidad de las curvas características. En este caso, entonces, sobre el dato inicial, el coeficiente a pues sería simplemente la función f al cuadrado por la función y, que sería la g. El coeficiente b sobre el dato inicial y fuera de él es la unidad. Y tendríamos que ver este determinante si es distinto de 0 para todo valor de s. En nuestro caso concreto, la f es s, su derivada es 1, la g es 0, y entonces nos queda este determinante que vemos que es la unidad para todo valor de s, con lo cual el problema de valores iniciales tiene solución única. Es decir, todos estos problemas de valores iniciales van a tener solución única, siempre que la h, claro, sea una función suficientemente buena. Vamos a obtener la solución paramétrica, como decía, en función no de x y de y, sino del parámetro s sobre el dato inicial y el parámetro tau sobre las curvas características. Para ello escribimos el sistema característico, es el que nos define las curvas características. Es aquel en el que la velocidad de la curva es simplemente el vector a, b, c, el de coeficientes dados por la ecuación. En nuestro caso concreto, ya tenemos aquí la a, la b y la c. Y hay que escribir las condiciones iniciales, que las tenemos. Ten en cuenta que las curvas características arrancan en tau igual a 0, el dato inicial entonces será la x inicial, será s, la y inicial será 0 y la altura inicial será h de s, en tau igual a 0. Pues ahora tenemos que resolver este sistema de ecuaciones de primer orden ordinarias con estos datos iniciales. Vamos a comenzar por la ecuación más fácil, que es por ejemplo la segunda. La segunda se integra directamente, es una ecuación separable, pasando diferencial de tau al otro lado, podemos integrar diferencial de y y nos va a dar y. La primitiva de 1 es tau más una constante que vamos a llamar beta, que puede depender de las variables que no integro, que en este caso es el parámetro s. Utilizamos el dato inicial, entonces la y inicial, es decir, en tau igual a 0, pues nos queda simplemente beta. De aquí entonces sacamos que beta es directamente 0. Con lo cual, en nuestra solución en forma paramétrica ya tenemos una ecuación resuelta, que es que la y coincide con el parámetro tau. Vamos con la tercera, que también es cómoda. Una vez que sabemos que la y es tau, esta ecuación es separable y la podemos integrar. Igual que antes, pasamos el diferencial de tau al otro lado, la integral de diferencial de z será z, y la primitiva de tau con respecto a tau será tau cuadrado partido por 2. E introducimos aquí una constante de integración gamma que puede depender de la variable que no integro, que es el parámetro s. La identificamos ahora rápidamente utilizando el dato inicial. Sobre tau igual a 0,
tenemos que la altura es gamma. Entonces, h y gamma son la misma función y ya tenemos resuelta la tercera ecuación. La altura en función del parámetro sobre el dato inicial y el parámetro sobre las características viene dado por h de s más tau cuadrado partido por 2. Y ahora que tenemos la y, una vez más, podemos integrar la primera ecuación. La y vale tau. Y tenemos otra vez otra ecuación separable. Pasamos el x cuadrado al otro lado del igual e integramos. La primitiva de 1 partido por x cuadrado es menos 1 partido por x. Y la primitiva de tau, ya sabemos que es tau cuadrado partido por 2, más una constante de integración alfa que puede depender de la variable s, del parámetro que no he integrado. De aquí es fácil despejar la x, simplemente invirtiendo numerador y denominador, y tenemos esta expresión para la x. Para saber quién es alfa, podemos utilizar el dato inicial. Entonces, en tau igual a 0, nos queda que la x inicial es menos 1 partido por alfa. Y tiene que ser al valor que nos da el dato inicial, que es s. Con lo cual sacamos que alfa es simplemente menos 1 partido por s, y ahora que la tenemos identificada, después de sustituir alfa igual a menos 1 partido por s en la expresión de x, ya tenemos la x completamente resuelta. Es decir, ya tenemos la x, la y y la z, ya tenemos la solución de nuestro problema en forma paramétrica. Es decir, no en función de x y de y, sino de los parámetros s sobre el dato inicial y tau sobre las curvas características como anunciábamos. Bien, vamos a intentar eliminar los parámetros y resolver el problema en función de x y de y. Tau es fácil porque es directamente y podemos utilizar la primera ecuación para despejar la s en función de x y de y. Aquí tenemos la tau, pero como la tau es simplemente y, pues ya lo tenemos resuelto. Tenemos t y s en función de x y de y. Y sustituimos en la tercera ecuación la s y la tau y ya tenemos nuestra solución. Al sustituir la s en función de x y de y la tau en función de x y de y, tenemos ya la solución en función de x y de y. Eliminado los parámetros s y tau. Nos queda h de s más tau cuadrado partido por 2. Entonces, esta es la solución de estos problemas de valores iniciales, que evidentemente es una solución general para esta ecuación diferencial, ya que depende de una función arbitraria de las coordenadas del problema. Además, al ser una ecuación lineal, vemos que tiene la estructura de siempre. Solución general de la ecuación homogénea más una solución de la ecuación completa. Nos piden que resolvamos este problema de valores iniciales en concreto, el caso en el que la u inicial es menos 1 partido por x. Entonces, en este caso, nuestra función h es simplemente tomar el recíproco y cambiar el signo. Y eso es lo que vamos a hacer. Partimos de la solución general. Entonces, la solución del problema de valores iniciales será y cuadrado partido por 2 más h de esta expresión de las coordenadas. Pero h es simplemente invertir numerador y denominador, es decir, el recíproco, y poner un signo menos. Pues eso es lo que hacemos. Invertimos numerador y denominador y ponemos un signo menos. Aquí vemos que algunas cosas se van a cancelar al simplificar. Al simplificar ese término, la x con la x, vemos que tenemos menos y cuadrado partido por 2, que con este se nos va a ir, y va a dar la casualidad de que precisamente nuestro dato inicial no cambia. Es decir, la solución de este problema de valores iniciales va a ser precisamente igual al dato inicial, menos 1 partido por x. Y esto lo podremos hacer para cualquier dato inicial dado por una función h. Ahora nos piden que resolvamos estos problemas de valores iniciales. Ahora ya no es en y igual a 0, sino en x igual a 0 nos dan la solución en función de y. El dato inicial en este caso, entonces, tomamos la y inicial como nuestro dato, como nuestro parámetro, es decir, la s. La x inicial es 0 y la altura inicial es la función h mayúscula de s. Escribimos el sistema característico como antes y vamos a ver la condición de la transversabilidad. Teníamos hasta aquí ya en la primera parte del ejercicio. En este caso, la f es 0, con lo cual esta fila del determinante va a ser 0, con lo cual vemos que la condición de transversalidad no se cumple en ningún valor, para ningún valor de s, con lo cual este es un problema mal planteado. Es decir, no podemos asegurar desde un comienzo que estos problemas de valores iniciales tengan solución o que sea única.
pero lo vamos a hacer directamente, porque conocemos la solución general de la ecuación, con lo cual podemos jugar con esto. Sustituimos el dato inicial. h de i es la u en x igual a 0. Pues sustituimos x igual a 0 aquí y nos queda el i cuadrado partido por 2 y nos queda h de 0, es decir, una constante. Entonces vemos que esto es una restricción sobre el dato inicial. El dato inicial no puede ser cualquier cosa, tiene que ser de una forma parabólica, es decir, una función de grado 2 más una constante. Con lo cual tenemos dos casos. Si da la casualidad de que el dato inicial es una constante más i cuadrado partido por 2, que no es de esta expresión, el problema no tendrá solución. Pero si da la casualidad de que h sí que es una constante más i cuadrado partido por 2, nos valdrá como solución cualquier expresión de este estilo en la cual la función h en 0 tome el valor dado por k. Es decir, tenemos infinitas soluciones, tantas como funciones h en 0 toman el valor k. Por eso era un problema claramente mal planteado, porque en la mayoría de los casos no tiene solución y en un caso concreto tiene infinitas soluciones.